¿Qué tal? Mi nombre es Antonio Valencia León. Estudio la licenciatura en Contaduría Pública y el tema que estaré presentando es el siguiente. ¿Qué es el TEMEC y por qué es tan importante para México? Esto es para la materia de comunicación oral y escrita, la cual le imparte la profesora Dolores Carolina Montijo Rendón. Bueno, y entrando en materia, ¿qué es el TEMEC? Bueno, es un nuevo acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá y sustituye al TLCCAN. Esto surgió a partir del 2018, al entrar en años nuevos, en el nuevo siglo. Se dieron cuenta estas tres naciones que este acuerdo comercial de 1994 había aspectos que ya no estaban actualizados y que esos acuerdos o esos hechos pactados ya no eran vigentes para el siglo XXI. Entonces, lo que se busca es que sea más competitivo, que sea justo para las tres naciones. Por eso es que a partir del 2018, el 30 de noviembre, en la cumbre de G20 en Argentina, estas tres naciones pactaron renovar este acuerdo comercial. En su momento, el TLC-CAN benefició a las tres naciones. Disminuyó aranceles, lo que favoreció el libre tráfico entre las tres naciones. En cuestión de México, le ayudó a que creciera en sentido manufacturero. Muchas de las empresas manufactureras de estas dos naciones, Canadá y Estados Unidos, se establecieron aquí en México. Y México se ha convertido en un gran exportador en lo que tiene que ver esto, el exportar materia, mano de obra y materia prima también. En su momento condujo al crecimiento económico y contribuyó a elevar el nivel de vida de la población de los tres países miembros. Pero sí es importante que se renovara. Bueno, ¿cuándo se firmó este nuevo tratado, el TEMEC, y cuándo entra en vigor? Se firmó el 1 de julio de 2020 y a partir de esa firma es que entró en vigor. Entonces, podemos decir que a la fecha pues ya tiene aproximadamente un año y 3 meses que está en función. Pero, ¿por qué es tan importante el TEMEC para México? Bueno, desde el año 2019, cuando inició la pandemia, hubo una desaceleración en cuanto a crecimiento económico de México. De hecho, se perdieron varios empleos. Así que se espera que este tratado nos ayude a, a poder amortiguar esta caída y que sirva para crecer en sentido económico a nuestro país. De acuerdo a las palabras de nuestro presidente, esto va a significar una mayor inversión. No es alejarla, sino que siga llegando mayor inversión extranjera y esto se espera que nos ayude en cuanto al crecimiento económico para poder reactivarla. Algunos puntos que son importantes destacar acerca de este nuevo tratado es que busca promover el comercio digital y fortalecer la protección de los datos del consumidor, que tengamos mayor acceso a servicios financieros y más oportunidades para las instituciones financieras mexicanas en los mercados de la región. O sea, no incluye nada más a México, que estas instituciones financieras puedan ejercer aquí en nuestro país, sino que también lo puedan hacer en Estados Unidos o en Canadá. También lo que se busca es adaptar el acuerdo a la evolución del sector de las telecomunicaciones, optimizando la infraestructura y de libre mercado necesarias para incentivar el desarrollo económico. También fortalecer y ampliar la protección de los derechos de los trabajadores, establecer obligaciones claras para cooperar en el combate contra la corrupción. Y también otro aspecto que busca mejorar este tratado es incorporar nuevas disposiciones que regulen la actividad de las empresas propiedad del Estado. Esto es para poder prevenir distorsiones en los flujos de comercio e inversión en nuestros países. Bueno, son bastantes las mejoras que se buscan, pero ¿quiere decir esto que el tratado anterior, el TLC-CAN, descuidaba estos aspectos? No del todo, pero a medida que
el tiempo avanza, a medida que todo se vuelve más moderno, algunos de estos aspectos quedan en desuso y es necesario que se actualicen. ¿Cuáles son las principales diferencias entre el TMEC y el TLSCAN? Bueno, una de las principales diferencias es el número de capítulos con los que cuenta cada tratado. Lo hemos venido comentando. Lo que busca esta nueva renovación es que todas las partes sean beneficiadas, que exista la mayor libertad en los mercados, que sea un comercio más justo y un sólido crecimiento. Entonces, en este tratado se establecen o se especifican más los capítulos que abarcan. Por ejemplo, el TLSCAN contaba con 22 capítulos y el TMEC 34 capítulos. Y las adiciones y modificaciones a los capítulos que constituyen el TMEC implican importantes cambios, particularmente en temas como contenido regional, que tienen un impacto importante en la cadena de suministro y registro de procesos, combate a la corrupción, salarios, medio ambiente y comercio electrónico. Sí es más robusto este nuevo tratado, pero lo es porque es más específico. Esa es la principal diferencia. Otra diferencia tiene que ver con la industria automotriz. Bueno, este punto en específico, Estados Unidos propuso y sugirió que hasta el 45% de la fabricación de un automóvil debe ser producto de las labores de obreros que ganen por lo menos $16 la hora. Esto pues deja fuera a México en este sector. Estamos hablando de, por ejemplo, fabricación de motores, transmisiones y todo este tipo de refacciones ya no se podrán fabricar en México. ¿Por qué? Bueno, aquí un obrero de una fábrica industrial manufacturera no gana $16 la hora. Esto obliga a que este tipo de trabajos nuevamente sean llevados a Estados Unidos y Canadá, siendo que México, en cuanto al sector de la industria, pues la manufactura era potencia. México tenía gran alcance, pero Estados Unidos lo que busca es nuevamente llevar este tipo de trabajo a su nación y deja fuera a México. Entonces, esto implica menor movilidad de fábricas por menor mano de obra. Pero las demás refacciones, todo lo demás, eso sí se seguirá haciendo en México, podrá exportarse. Y en dado caso que se decida no hacer así, bueno, pues estas industrias, estos sectores industriales, estas empresas tendrán que pagar cierto arancel más alto por esta situación. Y el tercer aspecto de este tratado, y que marca una pauta entre el TLSCAN y el TMEC, es que este acuerdo tendrá una vigencia de 16 años, pero será sometido a revisión cada 6 años. Entonces, cada 6 años se puede evaluar y se pueden mejorar ciertos aspectos. Bueno, ahora sí entremos a lo que nos beneficia. ¿Cuáles son los beneficios para México con el nuevo tratado? Y vamos a analizarlos por capítulos y los más sobresalientes. En cuanto a la administración aduanera y facilitación comercial, uno de los mayores beneficios es que se reducirán los costos derivados de operaciones aduaneras, se facilitarán los intercambios comerciales a través de una rápida circulación de mercancías en las fronteras y facilitando el control de la cadena logística. Quiere decir que para poder exportar materiales, productos o materia prima al país vecino, pondrán menos restricciones y los aranceles disminuirán, los impuestos. En cuanto a agricultura, ¿cómo nos beneficia este nuevo acuerdo? A México. Bueno, se modernizarán las disciplinas en materia de comercio agrícola. Se eliminan las disposiciones que fueron superadas en el transcurso de la vigencia del actual tratado e incorporarán nuevas disciplinas que forman parte de los tratados de libre comercio firmados recientemente para México. O sea, habrá mayor tecnología en cuanto a agricultura para México que favorecerá la competitividad.
En cuanto a la transparencia de farmacéuticos y dispositivos médicos, el beneficio que sacará México de este nuevo tratado es que se establecen reglas claras para transparentar la inclusión de productos farmacéuticos y dispositivos médicos. Esto quiere decir que todos estos aspectos en que ciertamente Estados Unidos o Canadá están más avanzados en cuanto a medicina o procedimientos médicos, podrán compartir dicha información con nuestra nación. Eh, Igual, si México tuviera un avance en cuanto a esto, es posible que lo comparta gracias a este nuevo tratado. En lo que tiene que ver con la anticorrupción, el beneficio es que refuerzan el compromiso de combate a la corrupción y contribuirán a fortalecer y consolidar el sistema nacional anticorrupción. Está de más decir que pues este es un problema bastante fuerte en nuestro país. Entonces, este tratado también busca evitar lo más posible la corrupción y, de ser posible, erradicarlo. En cuanto a aspectos legales e institucionales, se acuerda que se debe de mantener la estructura legal del Tratado de Libre Comercio del 1994. Se mejorará la comunicación entre las autoridades, se actualizarán las disposiciones y habrá un mecanismo de revisión del trabajo. Esto es beneficioso para México porque si México al pasar el tiempo se da cuenta de que algún aspecto del nuevo tratado no le beneficia, se puede modificar para, para cambiar eso, que nos beneficie. En cuanto al comercio digital, los beneficios son que se fortalecerá e impulsará el desarrollo comercial digital y se brindará mayor seguridad para los usuarios de los medios electrónicos. Se promoverá un entorno digital que favorezca operaciones por medios electrónicos seguros y se generará e impulsará la innovación de nuevos contenidos. Este es otro beneficio para que México no quede por debajo de Estados Unidos o Canadá en lo que tiene que ver con este aspecto. En el comercio transfronterizo de servicios, los beneficios es que este se logró crear un acuerdo con un alto grado de ambición para favorecer el acceso de los prestadores de servicios mexicanos al mercado de Estados Unidos y que ellos puedan ser libres de cumplir los requisitos y que no sean discriminados o los pongan en desventaja frente a sus competidores. Quiere decir que una empresa de servicios, una constructora, una empresa de telecomunicaciones, una empresa de, a lo mejor de paquetería, fácilmente puede ejercer en estas otras dos naciones. Pero lo importante de este tratado es que no lo deje en desventaja, que no lo discrimina y los requisitos que les da para que puedan desempeñar su labor no son difíciles de lograr o de alcanzar. Otro aspecto que beneficia en el comercio transfronterizo de servicios es que reafirma los principios aplicables en cuanto al comercio y también generará un marco jurídico adecuado que favorezca una mayor competitividad de los prestadores de servicios mexicanos y su inserción en las cadenas globales de valor. Entonces, ayudará a que los servicios mexicanos puedan ser globalizados. En cuanto a energía, en este aspecto es importante porque el TEMEC se establece que estas dos naciones respetarán la soberanía de México y su capacidad para reformar el marco jurídico doméstico. Se reafirma que los hidrocarburos disponibles en nuestro territorio pertenecen a México y a nadie más. No por estar en este acuerdo, Estados Unidos o Canadá tienen derecho a disponer de estos recursos valiosos de México. Se reconoce en este tratado que son nada más propiedad de la nación. También se establecen mecanismos a través de los cuales se pueda brindar certidumbre jurídica a los prestadores de servicios, exportadores, importadores e inversionistas que actualmente participan en el sector energético. En cuanto al tema de inversión, otro beneficio es que se actualiza el marco institucional de protección a la inversión, así como su mecanismo de solución para diferencias. Entonces, se busca atraer más inversión y que no existan ciertas complicaciones.
Esto con el fin de que poderla atraer más y sirva para que México siga creciendo. En cuanto al aspecto laboral, en el capítulo que habla acerca de esto, de lo laboral, uno de los beneficios es que promueve la aplicación de derechos laborales fundamentales en la legislación laboral. Se garantiza la protección de los trabajadores migrantes. Y esto es muy importante. Eh, Se busca que los derechos de los trabajadores, tanto de Estados Unidos como en Canadá, sean iguales, o mejor dicho, que los derechos de los mexicanos sean iguales a los de estas dos naciones. No es un secreto que pues México está en desventaja en cuanto a estas dos naciones en materia de derechos laborales. Tan es así que el estilo de vida de cada uno es muy diferente al de México. Entonces México sí está en desventaja. Entonces se busca homologar los derechos en este tratado de los trabajadores. También se busca impulsar una agenda de cooperación que permita la aplicación de los derechos laborales fundamentales y fomentar el diálogo para atender diferencias relativas a la aplicación de los compromisos del capítulo. También otro de los aspectos que beneficia el Tratado de Libre Comercio es que garantiza para los trabajadores que se exportan, para la mano de obra, que tendrá los mismos derechos que los otros ciudadanos. Es decir, si un mexicano va a trabajar a Estados Unidos, debe de contar con los mismos derechos que cuentan los trabajadores de esa nación. Bueno, estos son algunos aspectos en los que México se beneficiará con el Tratado de Libre Comercio, con el TEMEC, con la actualización. Esto entró en vigor en el año de 2020, el año pasado. Todavía es muy pronto para evaluar si realmente ha estado beneficiando o ha estado perjudicando a México. Se podrá evaluar al término de los primeros 6 años, pero sin duda esto fortalecerá a México, ayudará a que crezca en sentido económico y pues esto es beneficioso para todos, ¿no? Si hay más trabajo, mayor inversión para México, se refleja, es como una cadena, se refleja en los demás y también se refleja en el área de nuestros trabajos. Así que es bueno que exista, que se haya actualizado, pero también es importante que se pase a revisión de manera continua. Gracias.